de tipos de textos literarios. Los textos verdaderamente literarios y los textos no literarios. Ya sabemos que hay textos que no son literarios, pero también hay textos literarios, hemos dicho. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar, pero dentro de ellos nosotros vamos a trabajar hoy con ese texto literario. Por eso me ha dado inclusive el título. Pero hoy, qué vamos a empezar a hacer? Así como estamos viendo en la pantalla, por favor, cada uno de ustedes tienen que tener su lapicero, su cuaderno, para estar anotando algunas preguntas que me puedan hacer. Algunas cositas que de repente va a quedar vacío en ustedes, eso para que me lo vayan preguntando. Hoy, además, nosotros vamos a empezar. Para ver dentro de esos textos literarios, vamos a tener que buscar estrategias para interpretar, dice, un texto poético. Vamos a buscarle las estrategias. Por eso a mí cuando me dice definición del texto poético, ya hemos dicho, no me estoy refiriendo al libro. El texto a nosotros nos está diciendo es el conjunto de pensamientos, esos sentimientos que lo va poniendo del autor. Eso viene a ser un texto. Esa hojita o esas dos, una cara y la otra cara, de repente eso es un texto. Pero nosotros lo vamos a definir ese texto poético. ¿Qué nos dice? Un texto, dice, es un conjunto de signos. ¿Por qué hablamos de signos? Me dirás, profesor, no es matemáticas, pero yo siempre he dicho, nosotros vamos a utilizar los signos lingüísticos. ¿Por qué vamos a utilizar los signos lingüísticos? Porque esos signos lingüísticos, sumado uno más uno más uno más uno, nos va a dar pues una palabra. Por eso nos está diciendo que es un conjunto de signos, primeramente el texto poético, codificados en un sistema, dice. Por eso estamos hablando del sistema lingüístico, que interpreta, dice, que intenta transmitir un mensaje, nos transmite. El poema por sí solo está empezando a hablar. El poema por sí solo, sin necesidad de hacerle algo, o piscarle, llamar la atención, nos comunica algo. Por eso dice, intenta transmitirnos un mensaje. La, la poesía, dice, dentro de esa poesía, el autor no es simplemente es loco y lo empieza a escribir por su locura, no, sino que está pensando, está diciendo, ¿qué voy a dejar o qué mensaje le voy a dar? Eso es lo que dice. Por, por su parte, dice, está vinculado a la intención estética de la palabra. Ya hemos dicho, nosotros tenemos que hablar con elegancia, tenemos que buscarle una estética para poder interpretar un texto poético. No podemos simplemente leerlo por leer así. Es por eso nos dice que hay que buscarle esa estética, esa belleza que tiene. Por eso me está diciendo, pero ¿cómo lo voy a buscar? Tendría que buscar pues, otra forma, otras palabras, hablar con palabras de repente que expliquen mucho. Eso es lo que dice, especialmente cuando se organizan, dice, en versos. Ya estamos hablando del verso, pero yo les pregunto a ustedes, yo quiero que cualquiera de ustedes que me estén escuchando, por favor, me respondan y me digan, señoritas, jóvenes que están por ahí, papás, mamás, díganme ustedes, ¿a qué llamamos verso? ¿Se dan cuenta? El año pasado, por eso volví a repetir, porque esto del verso, yo siempre les he dicho, el tercer grado es la columna vertebral para el segundo, para la educación secundaria. Porque si estás bien en el tercer grado, eso ya lo dominas. El verso dices cada una de las líneas de la estructura de un poema. Cada una de esas líneas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver.
a la vez, pues, nosotros podemos escribir en verso y no excedernos del alejandrino. Desde el año pasado estoy repitiendo la palabra alejandrino, nos dice que hay que llegar solamente a 14 sílabas métricas, porque pasado eso, dice, no alcanza nuestra voz y pierde, dice, la musicalidad, esa composición poética. Pero en cambio en verso, no, en verso, o disculpen, en prosa, por ejemplo, está escrito los textos narrativos, los cuentos, las leyendas, los mitos, las historias, están escrito eso. Es por eso que a nosotros nos dice, especialmente cuando se organizan, dicen verso. El texto poético definitivamente está organizado en versos. Pocas veces, o antiguamente, vamos a decir, estaba organizado también en prosa. Pero nosotros generalmente ahora encontramos lo que está hecho en verso. Luego de esto vamos a pasar a reexplicarles de repente para que me entiendan mejor lo que el año pasado hemos empezado nosotros a trabajar. Hemos llegado a trabajar y hemos estado haciendo. Por ejemplo, me dice, el texto poético, por lo tanto, es aquel que apela, dice, a diversos recursos estilísticos. Pero me dirás, profesor, ¿pero qué viene a ser un recurso estilístico? ¿Por qué hablamos de recurso estilístico? Eso es lo que tú me vas a empezar a decir. O también de otra forma o de otra manera, lo conocen también a esos recursos estilísticos, dice, con el nombre de figuras literarias. Eso en clase, en el tercer grado, la profesora, el profesor que ha llevado con ustedes, se ha matado explicándoles qué son figuras literarias. ¿Qué son? Dice. Son aquellos, dice, usados por el escritor, dice, con la finalidad de expresar, dice, o mejorar su energía. ¿Qué nos está diciendo cuando dice eso? Nos está diciendo es cuando el poeta expresa sus sentimientos, pero le tiene que poner cierto énfasis. Por eso el año pasado hablaba de Mariano Melgar. No sé si se recuerdan cuando hablaba, por ejemplo, de los heraldos negros, cuando decía, hay golpes en la vida, yo no sé. Fíjate, qué, qué manera de expresar, qué energía que le pone. Por eso nos está diciendo que eso tenemos que hacernos nosotros. ¿Quiénes lo utilizan esto? Estos recursos estilísticos, los señores escritores, los que escriben estos, los compositores, los que escriben esa poesía. ¿Con qué finalidad dice? Con la finalidad de expresar su sentimiento, ponerle, por eso dice energía, exactitud y elegancia a una idea. Por ejemplo, este día domingo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a utilizar palabras estéticas para expresarle el sentimiento que tú tienes a tu madre. ¿Qué cariño le tienes y cómo lo vas a decir? Eso es lo que me está empezando a decir cuando nos habla de recursos estilísticos. Pero dentro de esos recursos estilísticos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros siempre hemos hablado, siempre hemos dicho, utilizar elegantemente las palabras. Hay que utilizar una palabra con exactitud. De luego, ¿qué me dicen? Ahí nosotros vamos a encontrar, les estoy recordando para que hagan su trabajo, ahí encontramos lo que nosotros, por ejemplo, tanto que hemos llegado a hablar sobre lo que es la anáfora. Hemos encontrado nosotros la concatenación, la onomatopea. Hemos encontrado la comparación, el polisinditón, el hipérbole, el hipérbato, el epíteto. Todos ellos, los que les ha dado en el tercer grado, vienen a conformar ese recurso estilístico. Eso que nosotros también le llamamos como figuras literarias. Eso es lo que nos dice. Por eso, hasta ahí nosotros estamos explicándoles a ustedes. En sus orígenes,
los textos poéticos tenían un carácter, dice, ritual, lo comunitario, aunque con el tiempo aparecieron, dice, otras temáticas. Cabe mencionar asimismo que, que los primeros textos poéticos fueron creados, dice, para ser cantados. De hecho, por eso apareció ahí los saetas. Si nosotros vamos a los textos anteriores, esos textos eran cantados, pues se paraba una persona en el centro, por ejemplo, de un parque, digamos, y ahí empezaba a recitar. Pero estaba recitando, estaba cantando lo que había pasado, la hazaña de los grandes héroes de aquel entonces. Pero hoy ha cambiado eso. Hoy nosotros expresamos mediante la poesía nuestro sentimiento. Le ponemos un gran énfasis a lo que nosotros decimos. Ahí expresamos nuestras emociones. Eso es lo que estamos hablando ahí, por favor, señoritas. Jóvenes tienen que entender eso. No es simplemente decir, ya terminé, habló en la radio. No, yo es lo que estoy más preocupado porque estas cosas les puede servir. Pero lo que es en la radio es básico. Entonces, sigamos avanzando, por favor. Dice, la más habitual es que el texto poético esté escrito en verso. Eso ya lo estamos diciendo. El verso nosotros lo vamos a utilizar en los textos. Cualquier texto que tú veas que está hecho en verso. Entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser un texto poético, porque ahí está el sentimiento, ahí está expresando lo que él piensa. Eso es lo que nos está diciendo. Y recibe, dice, el nombre de poema o poesía. Existen, sin embargo, dice, textos poéticos desarrollados en prosa. Por eso yo decía anteriormente, sí había. En la época, por ejemplo, de Grecia, griega, había ese tipo de gente. Y existía, dice, la poesía en prosa, pero en la actualidad todo es en verso. Los versos, dice, la estrofa y el ritmo componen, dice, la métrica del texto poético, donde, donde los poetas imprimen, dice, el sello de sus recursos literarios. Pero nosotros cuando nos está hablando, por ejemplo, métrica, tenemos que decir qué cosa es una métrica. Desde el tercer grado estamos repitiendo, mi colega, yo, el año pasado he repetido y he dicho, no necesitamos una regla, no necesitamos un metro para empezar a hacer la medida de un verso. ¿Qué necesitamos? Simplemente es, dice, separarlo en sílabas, cada una de las palabras, y luego contarlos para saber cuántas sílabas métricas tiene ese verso. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que me está hablando. Pero si hablamos de la métrica, solo de la métrica, vamos a decir que es parte de la ciencia literaria. Esa métrica es una partecita de la ciencia literaria, dice, que se ocupa de la conformación rítmica. ¿Qué buscamos con esa métrica? Vamos a buscar esa dulzura, ese gusto, ese placer para que escuche nuestro oído cuando nosotros empezamos a decir. Por eso les he dicho, cuando voy a hacer una poesía, cuando empiezo a hacer un poema, quiero utilizar un verso, le tengo que poner cierta tonalidad, cierta musicalidad, tengo que buscarle el ritmo y tengo que, por ejemplo, yo el año pasado decía, las oscuras golondrinas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando una tonalidad. A eso es lo que nos está diciendo allí que tenemos que hacer. Y, y esta mismo, por ejemplo, ahí mismo nosotros podemos ver nosotros que también esto de la métrica nos va a ayudar a buscar. La poesía, como el año pasado decíamos, tiene tres partes. Está dividido en tres. Una poesía tiene su estrofa, tiene sus versos,
Esa estrofa y esos versos conforman a todo lo que se llama una poesía, un poema, como se vuelve a decir. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de explicarles parte por parte para que ustedes no me digan qué es lo que tengo que hacer. También hablábamos nosotros sobre las licencias métricas. Desde el tercer grado también venimos explicándole a cada uno de ustedes qué viene a ser una licencia métrica, qué voy a considerar para lograr esto que uh, nos estamos poniendo como título, interpretación de un texto literario. Tengo que recordar todas esas cosas para poder conseguir, para poder interpretar ese texto literario poético, porque si no, no lo voy a poder hacer. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, ahí me dice, a mí, cuando nosotros empezamos a buscar, por ejemplo, la licencia métrica, son los que dice sirven para medir los versos. No, estás viendo. Es los que nos va a servir para medir cada uno de los versos. Hay versos que solamente en un verso han puesto la palabra, por ejemplo, fe. Esa es una palabra. ¿Cómo lo mido? No lo voy a separar en dos, porque es una sola palabra. Es un monosílabo. Entonces, así como está, lo tendré que medir. Eso es lo que nosotros estamos empezando a decir. Por ejemplo, para todo eso, cuando yo voy a hacer la medida del verso, ¿qué voy a empezar a considerar? ¿O qué voy a tener en cuenta? ¿Qué deben de tener en cuenta ustedes? Tienen que volver a recordar, jóvenes y señoritas del quinto grado, y siempre hemos hablado. En tercero, por ejemplo, no está, creo, Rosaura, varias veces me preguntaba, y en son de broma empezábamos a hablar. Le decía, utiliza la sinalefa, utiliza la sinérisis, utiliza la diéresis. Fíjense, son tres cositas importantes. Me dirás, pero profesor, ¿qué voy a hacer cuando hago la sinalefa? Yo decía, cuando hago la sinalefa, utilizando las licencias métricas, ¿qué voy a hacer? Si encuentro una sinalefa, me está diciendo que cuando estoy escribiendo o cuando estoy leyendo, ahí hay una palabra que termina en vocal y la otra empieza, dice, con vocal. Y esas dos voy a juntar y lo voy a contar como si fuera una sola sílaba. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Pero cuando hablamos de la sinérisis, también nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ahí encontramos, nosotros hemos dicho el año pasado, el anteaño pasado también, lo hemos vuelto a repetir, hay dos sílabas, pero esas dos sílabas están, dice, formando un hiato. Eso es lo que voy a buscar para hacer, para poder interpretar un texto poético. Porque si no, no voy a poder. Me dirán, de lectura lo voy a hacer esto. No, tengo que recordarlo. Por eso estamos recordando. Eso es lo que me está diciendo. Y eso lo voy a hacer cuando encuentro las sinérisis. En la diéresis, ¿qué vas a hacer? Dice, aquí lo que vas a hacer es buscar, dice, los diptongos, que lo podemos separar y lo podemos contar como dos sílabas diferentes. Ahí tenemos a los tres, ahí está la sinalefa, ahí está la diéresis, ahí está la sinérisis. Esas cosas los que tengo que volver a repetir para hacer la interpretación de un texto literario. No es simplemente decir, voy a hacer una poesía, pero ¿por qué le pongo esa musicalidad? ¿Te das cuenta que aquí nos ayuda a buscar el ritmo? Aquí nos ayuda a buscar muchas cosas. Por eso me está diciendo que tengo que saber medir. ¿Cómo voy a conseguir la sinalefa? Recordando el concepto de la sinalefa. ¿Cómo voy a hacerlo la diéresis? Ahí está lo que ya se ha desarrollado.
voy a tener que utilizar para poder interpretar un texto literario. Eso es lo que me está diciendo. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, es solamente que les estoy volviendo a recordar lo que ya se ha hecho en clase, lo que ya en el colegio le hemos hecho. Ahora que me digan, profesor, no hemos hecho nosotros esto, falso, señorita. En tercer grado se ha desarrollado. Yo he llevado con tercer grado A y esos jóvenes y señoritas saben exactamente lo que tienen que hacer. Cuando hablamos de los versos, hablamos la métrica, los recursos estilísticos o recursos literarios, ahí están. A todos tengo que revisarlo para hacer una interpretación de un texto poético. Pero a la vez también nosotros cuando empezamos a hablar eso, vamos a empezar, por ejemplo, por la estructura externa y la estructura interna de la poesía o del poema. Voy a ver. Ustedes dirán, pero profesor, si una poesía está solamente en una página, ¿dónde está? Y también tiene su parte interna esa poesía. Por eso te digo, es buscar, es expresar el sentimiento. El poeta se expresa, utilizando el poema, expresa su sentimiento personal de él. La estructura externa sería la forma del poema, te das cuenta, responde a las características métricas. Ya hemos empezado a hablar qué viene a ser la métrica y qué voy a hacer dentro de la métrica. Por eso me está diciendo que es la parte externa, sería la forma del poema. Y responde, dice, a las características métricas. Clases de estrofas, número de sílabas, métricas, tipo de rima, acentuación, tipos de versos, licencias poéticas, etc. Todo eso se ha hecho. La métrica ya hemos terminado de hablar. De la rima ya hemos dicho, porque es buscarle el gusto, el placer. La acentuación, lo vamos a, y de repente lo explicamos un poquito más, eso de la acentuación. Tipo de versos, ya hemos visto ya. ¿Qué tipo de versos tenemos nosotros? Inclusive al momento de medir, se ha visto el tipo de verso que hay. Las licencias poéticas también, aquí estamos hablando sobre las licencias métricas, ahí está. Y tenemos muchas cositas más que tenemos que hablar, pero ahí está la parte externa de ese texto literario poético. En la parte donde dice, en la segunda parte nos dice la estructura interna, sería la temática del poema, responde a las partes en las que se estructuran contenidos e ideas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos está empezando a hablar. Nos está diciendo qué es. Dice, el tema que tiene cada uno de los poemas. No todos los poemas tienen el mismo contenido, la misma temática. Los poemas son diferentes, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes sentimientos, diferentes formas de expresar esos sentimientos. Y no podemos decir, ya, pero ahí nos dice que es la temática del poema. A eso es lo que nosotros vamos a entrar. La estructura y el contenido y las ideas que le van a acomodar. ¿Dónde está puesto eso? Está dentro de la poesía. En lo que nosotros vamos a encontrar eso. Eso es lo que nos está empezando a hablar. Entonces, no nos hay que olvidar, hay dos partes, la parte externa y la parte interna. La parte externa habla sobre las características métricas de todo lo que está allí, de lo que tiene la poesía. Y la parte interna nos está diciendo que trata sobre la temática del poema, su estructura, el contenido, la idea que tiene el poeta para poder
plasmar. Eso es lo que nos está empezando a hablar ahí. Tipos de textos poéticos. Cuando nosotros vamos y nos van a preguntar, muchas veces nos preguntan, ¿la poesía es poesía? Ya no hay más. No, la poesía no es poesía, es poesía. ¿Qué es lo que pasa? La poesía, por ejemplo, vamos a encontrar a la poesía mismo, los poemas, vamos a encontrar las canciones, los trabalenguas, las adivinanzas, las retahílas, la poesía visual. Ahí encontramos a los acrósticos y a los caligramas. Ahí estamos encontrando nosotros y encontramos pues una serie cuando nosotros nos empieza a hablar. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos pues a hablar de todos esos elementos. Nadie me va a decir, profesor, no hemos hecho sobre lo que viene a ser los acrósticos, ni los caligramas. El año pasado mismo yo hablaba, decía, por ejemplo, esta poesía está hecho en forma de cabecita, de avioncito, está hecho en forma de corazoncito. Hablábamos nosotros y siempre se les iba explicando por ese lado. Pero ahí también nosotros, por ejemplo, lo vamos a considerar a los sonetos. Vamos a hablar dentro de la poesía del soneto, de la oda, del romance, de la copla, que está pues dentro de nosotros. Somos alumnos del 5º grado y eso tenemos que saber. Por eso nos está diciendo que lo que es un soneto, que es muy diferente a la oda. Y estos dos serán diferentes al romance y los otros serán diferentes a los coplas. Por eso que a nosotros nos dicen, cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, vamos empezando a hablar del acróstico. Acá encontramos nosotros el acróstico. Muchas veces a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿qué viene a ser, profesor, el acróstico? Grupo de palabras en las que dice las letras iniciales, media o finales de cada verso. ¿Qué nos estás viendo en el ejemplo que tienes ahí? Ha utilizado una palabra amistad y con cada uno de ellos ha formado un verso. Con cada una de las letras de esa palabra ha formado un verso. Igual, puedo agarrar su nombre, discúlpeme, Maite, pongo Maite de manera vertical y empiezo a trabajar con cada una de las letras. Y a eso los llamo acrósticos. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que tú vas a trabajar cuando tú empieces a hacer la interpretación de un texto poético. Estás viendo, no hay necesidad de tanta explicación, dice. Forman, dice, una palabra o frase al leerlas de forma vertical. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Cuál es la palabra amistad? ¿Cuál sería la otra palabra? Luzga. ¿Cuál sería la otra palabra? Maite. ¿Cuál sería la otra palabra? Rosaura. Pero voy expresando con cada uno de ellos esos sentimientos, la idea que voy a poner allí. Eso es lo que tengo que empezar a trabajar. Luego, muchas veces no hemos escuchado hablar sobre lo que viene a ser las retahílas, pero a veces nos preguntan, ¿no? Porque son cosas casi fundamentales, esenciales, nos preguntan y nos dicen, ¿qué cosa es una retahíla? Mi respuesta aquí va a ser, me río, porque no entiendo, no me lo han dicho. Pero hoy sí estamos empezando a recordarles a ustedes. Pueden iniciar, dice, con elementos generales y seguir, dice, con los más particulares. ¿Qué voy a buscar? Ya habíamos explicado eso también cuando hemos hecho la inferencia, que hay una parte, un todo, y de ese todo voy a hablar de sus partes.
Ese mismo me está diciendo, voy a tocar lo general y luego lo voy a tocar las partes, las particularidades que tiene. Eso es lo que me están empezando a considerar. Por eso en el ejemplo pongo también, en el pueblo hay una plaza, en la plaza una esquina, en la esquina una casa y en la casa una sala. ¿Te das cuenta? Está yendo de lo general a lo particular. Porque, ¿qué me está diciendo? El todo es la plaza, pero esa plaza tendrá pues sus cuatro esquinas, como cualquiera de nuestras plazas. Puedo decir tiene cuatro esquinas. Por eso dice una esquina, solamente toca una esquina. Pero en esa esquina que estoy allí, que llega a ser también lo general, ¿qué cosa está? Hay una casa, o hay varias casas, ¿te das cuenta? Pero ¿y en esa casa qué hay? Tendrá pues su sala, su comedor. En este caso estamos considerando solamente una sala. Eso es lo que viene a ser una retahíla. Por eso nosotros tenemos que saber, repito, para poder hacer la interpretación de un texto. No es escuchar por escuchar. Muchas veces el año pasado les decía, escuchan ustedes una música, escuchan una canción y lo toman esa canción. Pero tú has visto la temática, tú has visto qué sentimiento le ha puesto, cómo lo ha hecho o qué te transmite de bueno eso. Nunca lo hemos analizado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar sobre las últimas músicas que han llegado a aparecer antes de esta pandemia, búscame, ¿qué sentimiento tiene un reggaetón? Una lambada, ¿a qué llama? No tiene pues una temática. Por eso muchas veces cuando nos reíamos, los profesores, ustedes se molestaban, decían, oh, los profesores no entienden, pues que nosotros somos de esta época, pero somos de esta época, entonces hay que buscarle también la temática, la idea que nos transmite. Eso es lo que nosotros estamos considerando. Entonces ya tienes esas dos cositas que te estoy aportando, porque los demás ya lo hemos hecho, los demás hemos empezado a hablar. Luego pasamos a las características del texto. Esta interpretación de los textos poéticos también tiene sus características del texto. Texto poético. ¿Qué vamos a considerar en el 1? Análisis de los recursos estilísticos, o sea, de lo que ya hemos dicho en antes, pero eso dice empleados por el autor. Claro que acá lo está dividiendo porque esos recursos estilísticos está dentro de los fónicos, de los semánticos y los morfosintácticos. Pero todo lo que nosotros hemos dicho, el epérbaton, el hipérboles, el ascendetón, la comparación, todo eso está dentro de lo fónico, de lo semántico o morfosintáctico. Y morfosintáctico, ahí lo estamos considerando. También puedes interpretar, dice, diversos rasgos. En el 2 ya me está diciendo eso, destacados del poema. ¿Cómo dice? Rapidez, lentitud, solemnidad, ligereza, armonía, desasosiego, equilibrio, contraste. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso siempre le decía, no puedo hacer yo, no puedo empezar a hacer la poesía como si fuera una máquina, como si fuera un carro de carrera, o como una moto que está yendo a 120 kilómetros por hora. No puedo hacerlo. Por eso me está diciendo. La rapidez no consiste en que yo voy a buscar la lentitud. Hay poemas que hay que hacerlo rápidamente, pero también debo de buscar su solemnidad. O sea, ¿de qué forma le voy a hacer más atractivo esa poesía? ¿Qué gusto le voy a poner al oído? Si me van a escuchar o no me van a escuchar. Por eso siempre yo vuelvo a repetir lo que nosotros siempre decíamos.
Por ejemplo, ese pequeños versos, cuando decíamos nosotros, por ejemplo, y empezábamos a hablar, volverán las oscuras golondrinas. Si yo voy a hablar con esa solemnidad, voy a empezar a hablar con esa lentitud, la gente me va a entender, le va a buscar el placer. ¿Qué va a decir? Ay, qué bonito es ese poema. No lo había entendido bien. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso una de sus características de nuestro tema es eso. Por último, me dice, referencia a la situación comunicativa en la que dice se enmarca el poema, el yo poético, el tú poético, el receptor y destinatario. Claro, dentro de una poesía, generalmente nosotros vamos a encontrar a un emisor y a un receptor. Vamos a encontrar pues un mensaje. Va a funcionar casi todos, pero dice el yo poético. Nosotros, cada uno de nosotros, siempre hacemos de poesía. Tenemos algo de poeta. Siempre utilizamos algo. Es por eso dice el yo poético. El tú poético también, el que le estás escuchando también está hablando algo. Discúlpenme, por ejemplo, en la calle ves a dos personas, hay un joven y hay una señorita. Joven, ¿qué pasa? Dice, oh, qué linda mujer. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo? Está utilizando su tú poético. Por eso es lo que me está diciendo el receptor y el destinatario. ¿A quién va? ¿A quién enviamos el mensaje? ¿Quiénes lo van a leer? Eso es lo que me está diciendo. Si hasta aquí nosotros nos hemos entendido, definitivamente, señoritas, este trabajo que hoy vamos a hacerlo va a ser un trabajo completamente sencillo, fácil. Por eso siempre se les ha dicho, hay que estar en el tercer grado. El tercer grado hay que trabajarlo más para que el alumno cuarto y quinto grado, en el quinto grado, salga ya con la preparación necesaria y pueda entender. Estrategias, dice, para interpretar un texto poético. Ya les he dicho, hay que recordar todo, desde la métrica. Empezamos a recordar desde la métrica y vamos a ver qué tipo de texto nos presenta. Por ejemplo, aquí mismo les traigo yo una pregunta, dice. Todo hombre sano no es una pregunta, sino es un dicho de Baudelaire, de ese poeta famoso, nos dice, todo hombre sano puede pasarse 2 días sin comer. Sin poesía, nunca. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está diciendo? Que todo hombre sano puede pasarse 2 días sin comer. Sin poesía, nunca. O sea, podemos dejar de comer nosotros. 2 días no comemos, no nos alimentamos, pero la poesía está con nosotros. Y sin esa poesía no vives, porque es el alma. Eso me dice Baudelaire. Actividad preliminar, por eso les estoy diciendo, me tienen que entender y tienen que volver a repasar, desempolvar ese cuadernito del tercer y cuarto grado y luego empezar a trabajar. ¿Para qué leemos poesías? ¿Qué aporta este género a nuestra formación humana y artística? Eso es lo que me está diciendo. Dice, ¿para qué leemos poesías? Es que estamos llegando a conocer, como en antes hemos dicho, llegamos a conocer el sentimiento que tuvo esa persona. ¿Qué aporta, dice este género, a nuestra formación humana y artística? Nos aporta mucho, porque gracias a él podemos conversar, podemos acercarnos más, podemos ser amigos de los que nunca han querido ser amigos de nosotros.
Eso es lo que nosotros estamos encontrando. ¿Te das cuenta? Que son pequeñas preguntitas donde le damos respuesta. Dice, ¿qué quiere decirnos Baudelaire con la frase inicial? ¿Qué me querrá decir? Que el hombre puede vivir 2 días sin comer, pero nunca va a vivir sin una poesía. Y siempre todos tenemos eso. El hombre, inclusive los varones, vamos a poner dentro de los hombres, los varones, siempre hacemos eso. Si estás en casa, llegamos pues de repente haciendo una broma, lanzamos algunas palabras en forma de verso y siempre te sientes tranquila, feliz, pero siempre lo estamos utilizando. Por ejemplo, en esta pandemia, muchos de nosotros estamos utilizándolo sin querer. Nos estamos dando fuerza entre nosotros mismos. Estamos diciendo que esto no nos va a exterminar. Vamos a empezar a trabajar. Estamos levantando la moral. Y fíjate cómo por sí solo Baudelaire nos habla eso. Y solamente por eso podemos hacer esa interpretación. Recuerda que el género lírico debe, dice su nombre, a que en la antigüedad se utilizaba, dice, la lira para recitar los poemas. Vuelvo a repetir, cuando me dicen, ¿por qué el género lírico? No estoy diciendo que es el género lírico, sino por qué el género lírico. El género lírico, gracias a ese instrumento que se llama la lira, que han utilizado en años atrás, lleva ese nombre. Pero si me dice que es la lírica es la expresión de los sentimientos del autor o del poeta. Listo. Esas son las dos definiciones que estamos empezando a encontrar ahí. Por eso les pongo yo, actividad de lectura. La, la primera finalidad de la poesía es la expresión del sentimiento. Vuelvo a repetir, del autor. Y si además al lector se ve reflejado en esos sentimientos, dice, cumple, dice, con su segunda intención para interpretar estos poemas, lee detenidamente varias veces. Cuando nosotros encontramos un poema, lo tenemos que leer varias veces, no simplemente de pasadita y se acabó. Hay golpes en la vida, yo no sé, pero muchos de nosotros lo hacemos solamente en son. Pero si nosotros interpretamos de buena manera ese poema, César Vallejo, ¿qué habrá querido decirnos? Eso tendríamos que interpretar, porque hay golpes en la vida. Ustedes como jóvenes hoy tienen un golpe en su juventud. Esto lo van a contar a sus hijos, que hemos estado encerrados en nuestras casas por un coronavirus. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vamos viendo en cada uno de estos. Por eso ahí tienes uno. Poema 1. Ahí he puesto como poema 1. Dice, tu nombre viene lento como la música, humilde. De tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, con un recreo de niños que los hombres miran desde aquella distancia. Estamos empezando a ver algunos de los versos. Por eso hemos puesto la primera actividad, la primera finalidad que tenemos que hacer, leer varias veces este tipo de poemas para luego empezar a trabajar. Un cielo muere, dice, en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado, el cariño se abre como una flor cuando pienso entre ti y el horizonte. Mi palabra está primitiva, como la lluvia o como los hombres, porque ante ti callan las rosas y la canción. Esto nos escribe Carlos Oquendo de Amat, que es el autor
pero abajo tenemos las actividades que deben de desarrollarlo de acuerdo a cómo se ha ido explicando. Ahí hay varias preguntas, dice. ¿Cuál es el sentimiento que predomina? Dice, en este verso, subraya las palabras que te ayudan a reconocer. Eso también nosotros hemos empezado a hablar cuando nosotros hemos empezado a decir, por ejemplo, encontramos la función expresiva, encontramos pues ahí toda esa clase de funciones. Entonces, dentro de ellos, por eso me está diciendo, ¿cuál es el sentimiento que predomina en este verso? Y de repente, ahí está la función poética. Entonces, yo tengo que empezar a buscar qué es lo que viene, cuál es, dice, el sentimiento que predomina en este verso. ¿Qué sentimiento nos trae? Subraya, dice, las palabras que te ayudan a reconocer. 2. Se puede decir que en el poema exista una actitud enaltecedora, dice, de la figura materna, subraya las palabras que te ayudan a identificarla. Tienes que utilizar el subrayado, por eso se les ha explicado para cuándo utilizar, cómo explicar esa técnica de la lectura que se llama el subrayado. Utilizamos eso y vamos encontrando, dando respuesta. En la tercera, igual, el hablante lírico es la voz ficticia que se expresa, dice, en el poema. Eso voy a buscar. Si verdad ha utilizado cosas fantasiosas o no, o simplemente son cosas reales. Eso es lo que tengo que buscar. Ahí tienes tú para leerlo y de acuerdo a cómo voy explicando, si me estás entendiendo, lo vas a empezar a leer, vas a empezar a darme respuesta. Al final, por ejemplo, me estoy preguntando, y me estoy preguntando yo mismo también, el amor y el orgullo que él, yo lírico, siente hacia la figura materna. Habrá, lo que tú me tienes que dar, dice el amor y el orgullo que el yo, dice que el yo lírico siente hacia la figura materna. ¿Habrá? ¿Estará el orgullo? Eso es lo que nosotros tenemos que estar empezando a trabajar. Y luego nos está preguntando una serie de cosas, simplemente de esos pequeños versos que lo estás viendo arriba. Y para que te sigas recreando, al último tienes tú un poema donde dice amor a distancia. Espero que no lo tomen a mal, simplemente yo he tratado de buscar esto para que ustedes lo puedan utilizar y hacer los trabajos que estoy explicando ahí. Por eso dice amor a distancia. Vivir, amar a distancia. ¿Es verdadero amor? Es saber si sobrevive el amor entre los dos. ¿Te das cuenta? Esto más o menos lo he buscado por esta situación que nosotros nos encontramos. Tú sabes que en la ciudad de Lima hay muchos que se siguen quedando y hay muchos que han regresado. Pero hay muchos que tienen también tíos, tías, muchos tenemos inclusive papá, mamá trabajando en otras ciudades y como no hay transporte, hoy, este domingo, muchos, ¿cómo lo pasarán? Solamente a la distancia empezarán a saludar. Y muchos de ustedes inclusive. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, por favor, señoritas. Ahí tienes la primera actividad y de acuerdo a esa primera actividad, una vez terminado, esto lo lees y con el mismo paso lo vas desarrollando. Esto es lo que me está diciendo. Por eso cuando me habla a mí, por ejemplo, elementos del género lírico, ¿qué elementos voy a tomar? Vuelvo a explicar algunos puntos, por ejemplo. Me dice, el contenido. ¿Cómo voy a buscar, profesor, el contenido?
voy a preguntarme yo, ¿de qué trata ese poema? ¿O de qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo ese poema? Por eso estamos viendo los dos aspectos. Por eso hemos dicho que tienen dos en su estructura, la estructura interna y la estructura externa. Eso es, dice, lo que nosotros tenemos que buscar en el contenido. Dice, encontrar la línea o el hilo que se teje a través, dice, del poema. Eso voy buscando yo. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me está comunicando? Eso es lo que yo voy a buscar ahí. Si muchas veces vamos a encontrar el contraste o vamos a ver cuál es, y de repente encontramos una antítesis en ese trabajo, en ese poema. Otro que tú tienes que hacer es la interpretación. Pero, profesor, ¿cómo lo voy a interpretar un poema? ¿De qué manera interpreto yo un poema? Aquí es donde el lector, en la creación del poema, o sea, nosotros, los lectores, los que vamos a leer, dice ese poema, vamos a tener en consideración. Dice, un mensaje. Cada uno de los poemas tiene un mensaje. ¿Qué mensaje me está dejando, por ejemplo, este poema, el poema anterior? Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Qué será ese mensaje que vamos a encontrar en este poema, el anterior? Eso es lo que tengo que buscar yo. Por eso me está diciendo. ¿Qué significados al abrir y leer cada uno de los versos voy a conseguir? Luego tú me dirás, profesor, ¿eso es todo? No, he dicho, vamos a repasar nuestro cuaderno de tercero y cuarto y vamos a tener que hacer esta interpretación. Dice, por eso es lo que yo te recuerdo. Tú vas a buscar los elementos del género lírico. Dentro del género lírico también tenemos los elementos. ¿Cuáles hemos señalado esos elementos? El objetivo lírico, temple dice, de ánimo que tiene, dice motivo lírico, hablante lírico, actitud lírico. Todas esas cosas son los que nosotros tenemos que buscar. Ya sabes, ya hemos hablado, tú tienes que buscar también los recursos estilísticos o figuras literarias. Ahí encontramos nosotros todo lo que nosotros ya hemos explicado, porque cuando está en verso vamos a empezar a tener que nosotros empezar a buscar. Y luego, ¿qué más les puedo decir? Ya cuando hacemos la medida vamos a encontrar el número de sílabas. Pero ahí cuando yo me detengo un poco, muchos de ustedes estarán pensando, profesor, pero ¿por qué usted nos está hablando del acento de las palabras en la última sílaba? ¿De qué nos está hablando, profesor? Cuando nosotros empezamos a contar, por ejemplo, vivir, dice, amor a distancia, solamente en vivir, por ejemplo, encuentro yo dos sílabas, los seis separados, ahí encuentro, pero cuando me voy al último, voy a empezar a recordar lo que me han enseñado antes, si son palabras agudas, son palabras graves o llanas, o son palabras esdrújulas o sobre esdrújulas. Ese mismo lo voy a trasladar aquí. ¿Qué me está diciendo? Por ejemplo, si es una palabra aguda, dice, le voy a contar, si aquí, por ejemplo, en el primer verso, vivir, amor a distancia, encuentro 10, le voy a aumentar uno más. ¿Por qué? Porque la última palabra, de acuerdo al acento, porque acento, no hay que confundir. Nosotros, eso
lo que nos está diciendo. Vamos a empezar a buscar qué tipo de palabra es eso y dónde está el acento. Hemos dicho siempre, y vuelvo a recordar, que toda palabra lleva acento y no toda palabra lleva tilde. Eso tenemos que tener en presente. Consigo eso, si es una palabra, por ejemplo, de acuerdo a la acentuación, es una palabra aguda, entonces le aumento una sílaba más, pero no te estoy diciendo que tú lo agregues, si no le vas a contar uno más. Si ha salido 10, le pones 11. ¿Cuántas sílabas métricas tiene? 11. Pero si es una palabra, por ejemplo, nosotros siempre hemos estado hablando, si es una palabra grave o llana, yo de inmediato dejo como está. Si son 10, es 10. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me está diciendo. Pero si es una palabra esdrújula, se cuenta, dice, si he llegado a contar, si he llegado a medir que solamente tengo 10 sílabas métricas, entonces le disminuyo 1, pero de acuerdo a la palabra. Eso es lo que estoy tratando de explicarles, jóvenes. Como lo ven ustedes, que nuestra clase es para que ustedes vuelvan a recordar y estén preparados para cualquier momento. Entonces, por favor, tenemos que hacer los modos posibles. Hay jóvenes que muchas veces, pues, recién están, que se están comunicando conmigo, recién están queriendo intervenir. Es que ellos me tienen que preguntar más temprano, o ayer me tenían que preguntar, profesor, de repente tengo esta dificultad, o ya tengo. Entonces vamos empezando a corregir esos errores para poder llegar. Jóvenes, si tuvieran algunas preguntas, hasta acá creo que yo he hablado, les he tratado de explicar lo que se tiene que hacer y de repente en 2 o 3 clases lo estamos haciendo solamente en una hora, exactamente en una hora. Por eso que de repente lo estoy haciendo un poquito más rápido. Entonces, jóvenes, si tienen algo que preguntar, por favor, les escucho. Profesor, yo... Hable, señorita, hable, le escucho. Profesor, en una parte de la diapositiva en características del poema, Ya, había una palabra que decía desasosiego o algo así. Y es ya. la primera Ahí, vez que escucho. ahí a nosotros nos están diciendo, hay una palabra de armonía, dice, donde realmente nosotros vamos a utilizar. Si eso es armónico, entonces será pues dulce, melancólico. Si hay un desasiego, será pues una cosa que casi no agrada mucho. ¿Ah? Hay muchas veces que hacemos eso nosotros. O sea, bien de repente, hay un aspecto donde realmente te hacemos mucha actividad. Entonces, eso es, por eso dice, equilibrio, contrastes que estamos encontrando allí. Vamos a encontrar, y cada uno de nosotros, no todos los poemas te gustan. Hay Ujú. poemas que solamente te va a gustar y hay poemas que no. Por eso ahí nos está diciendo, ¿qué vamos a encontrar? Dice, como rapidez, está diciendo, pero también vamos a encontrar una lentitud. Por eso ahí me está diciendo, para interpretar eso, tengo que hacer eso. Por ejemplo, leer constantemente, hacerlo rápido, darle su verdadera musicalidad, llegar más rápido a los demás, estar constante. Entonces, eso es lo que está acomodado allí. Algo más, señoritas. Oye, profesor, por mi parte, esa nada más. A ver, los demás que están ahí, señoritas, algo más que quieran preguntar, porque, por favor, sus trabajos, estamos reportándolo. Lo tiene el profesor Miguel, para que ustedes no digan que se está quedando conmigo solo. Estoy enviando también los trabajos de acuerdo a cómo me están enviando.
porque tenemos que llegar a calificar. A ver, señoritas, los demás, los que están allí, por favor. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rihanna? Bien, profesor, disculpe, no sé si podría repetir la parte de las sílabas, lo que dijo en la última. Ay, señorita. De las Cuando sílabas nosotros, métricas, sí, profesor, cuando por nosotros favor. hemos empezado a hacer la clase, en el tercer grado, generalmente empezamos y ponemos, vamos a utilizar también el acento en la última sílaba de cada uno de los versos. Siempre hemos utilizado eso. Cuando lo hemos hecho, es como cuando tú haces en gramática, por ejemplo, no, se les ha enseñado a ustedes, cuando es una palabra aguda, cuando termina en N o S, y de acuerdo a eso le poníamos un acento. Pero en este caso, igual vamos a utilizar, por ejemplo, un verso y nos vamos a fijar en la última palabra. Vamos a buscarle el acento. Por eso siempre, vuelvo a recordarles a ustedes, siempre hemos dicho, acento tienen todas las palabras. Todo lo que está escrito en un texto tiene acento. Todo lo que se ha puesto está con acento. Pero no todas esas palabras están con tilde, que son dos cosas completamente diferentes. Por eso a mí me está diciendo, puede llevar tilde o no puede llevar tilde, pero esa palabra está acentuado. Por ejemplo, en el punto donde estamos viendo nosotros, de repente, em, empleados dice ahí. En ese punto, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que es una última palabra, pero ese no tiene tilde, solamente tiene acento. En ese verso, por ejemplo, vivir, amar a distancia. ¿Cuál es la última palabra? Es distancia. Pero esa palabra distancia lleva acento, pero no lleva tilde. Entonces voy a empezar a trabajar con eso. Al momento de hacer la medida de ser, voy a encontrar qué tipo de palabra es. Si es una palabra aguda, le voy a agregar una sílaba más. Por ejemplo, contamos. Vir, dos. A, mor. Ahí tenemos otro dos, son cuatro. A, cinco. Distancia, seis. Ta, siete. Tan, siete. Cia, ocho. Tengo 8 sílabas métricas. Pero si es una palabra aguda, ¿qué voy a hacer? Que voy a poner uno más. 8 más 1 serían 9 sílabas métricas. ¿Me entiendes? Ahí tenemos 9 sílabas métricas. Pero si son, dice, palabras graves o llanas, dice, lo voy a dejar como está. O sea, ni le quito ni le agrego. Si han salido 8, queda con 8. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si es esdrújula, entonces le voy a restar uno menos. Si me ha salido, por ejemplo, 8, le quito menos 1, serían 7. ¿Cuánto me da? 7 sílabas métricas. Eso es lo que me está empezando a decir cuando yo voy a hacer este tipo de trabajo. Por eso necesariamente tenemos que conocer. Por eso yo les digo, agarren sus cuadernitos de tercero, porque mis colegas también han dictado, hemos dictado, todos la misma programación, la misma sesión, y todos hemos hecho esto. Algo más, señoritas, por favor. Si algo más, señoritas. Profesor, disculpe, ¿podría poner la diapositiva 15, por favor? No le he leído bien. Ahí tiene, señorita. Ahí está para completar. Ahí me está poniendo. Dice, de tus manos vuelan palomas blancas. Ya, Escribe al gracias, lado profesor. el nombre de cada recurso y explica, dice, el sentido y efecto que te produce como lector. ¿Qué efecto te ha producido? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué le ha puesto
bien de repente esas palabras, o por qué lo ha puesto. Eso es lo que vas a responder allí. Eso es lo que estamos diciendo. A ver, jóvenes, señoritas, si hay algunas dudas, pregúntenme. Y si no es hoy, toda la semana estoy dispuesto a atenderlos y a trabajar constantemente con ustedes. Profesor, disculpe, si encuentro sílabas alejandrinas. No hay ¿O no hay? sílabas alejandrinas, señorita Dayana. Cometeríamos un error. Alejandrino se dice cuando Tiene solamente 14 sílabas, en ¿no? un verso, al medir, encuentras 14 sílabas métricas. Ajá. ¿Qué, Ya, qué dice? profesor. Ha llegado al alejandrino, nada más. ¿Algo más, señoritas? Algo más, jóvenes, por favor, pregunten, porque estas son las clases que nosotros debemos de hacer. Fíjense, estamos repasando todo desde el tercer grado, hemos tocado una parte del tercero, hemos tocado los de cuarto y ahora le estamos considerando de lo que es de quinto. Pregunten. Y si no hubiera, por favor, señoritas, este domingo, tengan la bondad de abrazarle a sus madres en sus casas a nombre de su profesor. Y toda la semana espero que lleguen a comunicarse conmigo cualquier duda que encuentren. ¿Me está escribiendo? Tiene problemas con el audio, que te escriba la pregunta. Ya. A ver, señoritas, Sandra, señorita Sandra, usted tiene problemas con el audio. Usted me tiene que escribir. Comuníqueme. Algo Profesor, más, señorita profesor, Sandra. la actividad me puede enviar en este profesor, en Word. ¿Con quién hablo? Luzga, profesor. Sí, señorita, les va a llegar como el otro también en cualquier momento. No se preocupe. Gracias. Ya, profesor. Más bien vayan preparando su folder, o sea, su portafolio, y luego los trabajos que van terminando vayan enviándome. Cosa que de esa manera vamos enviando también al señor coordinador y en el portafolio ustedes Sí, profesor, eso van lo teniendo su trabajo de desarrollando. Profesor, Sí, por disculpe, favor. máximo hasta cuándo tenemos que desarrollar las tareas para entregarle. Tú me envías, por ejemplo, hasta el día jueves. Ya, profesor. El viernes ya va a haber otro trabajo, entonces nos podemos demorar por eso. Entonces hasta el jueves, cosa que tienes todo este tiempo, la semana, para desarrollar y luego el jueves me envías y con eso nosotros vamos informando. La verdad voy informando. Esta tarde ya voy a informar lo que se ha hecho pues en estos días con ustedes. ¿Algo más, señoritas? Hay una señorita Anguialina, dice Huamán Landeo. ¿Algo más, señoritas? Gracias.